Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano, su amigo, su servidor Aarón Piñeiro, y esto se llama La Cápsula a otro nivel. Hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante, pero queremos darle las gracias a Dios por permitirnos llegar a través de este medio hasta donde están ustedes. De verdad que es todo un placer poder hablar con ustedes la palabra de Dios. Gracias por el apoyo, gracias por compartir el link. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Constantemente estamos subiendo videos bastante buenos, bastante interesantes del apóstol Carlos Silva, del apóstol María, de otros pastores del mismo ministerio. Y bueno, también queremos enviarle un saludo bastante especial a los apóstoles Carlos y María de Silva por todo el apoyo brindado a este programa y a todo el Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén, quienes constantemente están apoyando. Muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar en lo que es el tema de hoy, que está bueno. Así que no te olvides compartirlo y no te vayas a salir del video. Quédate hasta el final porque va a estar bueno. Para hacértelo más interesante, vamos a comenzar con algo. Mira, durante años se ha enseñado muchas cosas equivocadas que con el tiempo nosotros los cristianos nos hemos dado cuenta que está mal esa enseñanza y las hemos corregido. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando comenzó el televisor, se decía que ese era el cajón del diablo y lo decían personas que admiro, personas que respeto espiritualmente, o sea, son unos generales de Dios. Y bueno, y así como esa enseñanza, muchas otras que le hicieron daño al cuerpo de Cristo. ¿Por qué le hicieron daño? Porque la televisión era malo, era del diablo. La radio era del diablo, la tecnología es del diablo, el internet es del diablo, todo es del diablo. ¿Y qué pasó con esto? Que ciertamente los cristianos nos salimos de esas cosas y se las entregamos al diablo de verdad. No eran del diablo, porque el diablo no tiene nada. Nada es del diablo. Todo es de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo creado fue hecho para gloria de Dios. Todo lo que hay en la tierra es hecho para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Entonces, Satanás no tiene nada, solamente que nosotros creímos esa mentira, nos alejamos de eso y se lo entregamos de verdad al diablo. ¿Y qué pasó? El diablo se adueñó de todas esas cosas y ganó un gran número de personas mandándolas al infierno por medio de esa herramienta que Dios nos las puso en las manos y que nosotros se las entregamos a Satanás. Entonces, así como esto, así ha ocurrido con muchas cosas en el Evangelio, con enseñanzas que le han hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Y por eso hoy quiero que hablemos de uno de esos puntos que le ha hecho daño al Evangelio y que hoy vamos a quitar el velo, que hoy vamos a entrar en materia buena. Pero antes de entrar en eso, en lo que les quiero hacer una pregunta y me gustaría bastante que ustedes dieran su opinión ahí en los comentarios. Dejarán su opinión, dejarán qué piensan, qué opinan con relación a esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿O qué te han enseñado en tu iglesia con relación a que si Jesús vino a la tierra, 100% Dios, 100% hombre, 50% Dios, 50% hombre, o vino 100% Dios nada más, o vino 100% hombre nada más? Me gustaría que dejaras tu comentario abajo y por qué apoyas eso que vas a escribir allí. Eso me lo enseñó mi pastor, eso me lo enseñaron a alguien, o eso es lo que yo pienso porque es lo que yo he entendido en la Biblia. Lo que ustedes quieran, pongan ahí en los comentarios, que yo voy a estar leyéndolos. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es el tema de hoy. Durante bastante tiempo en el Evangelio, bastante tiempo que tengo en el Evangelio, escuché a muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos apóstoles decir que Jesús vino a la tierra 100% Dios, 100% hombre. Y como a mí me parecía algo que de verdad se escuchaba bastante lógico, con bastante razón, claro, es verdad, es el Hijo de Dios, tiene que ser Dios también. Y bueno, resulta ser que esta enseñanza
le ha hecho bastante daño al cuerpo de Cristo. Entonces, esta enseñanza le ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Vemos que si nos ponemos a analizar, en eso que se ha enseñado durante años, como les digo, parece lógico, parece que tuviera razón lo que enseñan eso, pero en realidad el primer problema de esa enseñanza es que le resta importancia al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Lo segundo que hace esa enseñanza es que se presta para que muchas personas se excusen y digan, no, es que bueno, Jesucristo pudo cumplir toda la ley porque Él era 100% Dios, 100% hombre. Bueno, yo nunca voy a llegar a ser como Jesús porque es que Él fue 100% Dios, 100% hombre. Entonces las personas se excusan de esto para no esforzarse, para no comprometerse, para no sacrificar cosas por amor a Dios. Ellos se excusan de esto para decir, es imposible que yo llegue a la estatura del varón perfecto. Eso es imposible. Entonces no se esfuerzan. Lo tercero es que este pensamiento es diabólico y satánico. Esto viene directo del infierno, este pensamiento. ¿Por qué? Porque creer esto, que Jesús vino 100% Dios, 100% hombre, es creer que Dios le hizo trampa a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se enfrentó en el huerto del Edén con un hombre llamado Adán y a él fue que venció. Tenía que ser alguien 100% hombre, no 100% Dios. Porque si estuviéramos alegando de que, bueno, sí, Él es el Hijo de Dios y por eso tenía que ser 100% Dios, entonces estuviéramos hablando que Dios le hizo trampa a Satanás, venciéndolo. Entonces no podemos creer esta enseñanza está fuera de lugar. Más adelante les voy a ir dando los versículos que fortalecen esto que estoy diciendo. Esto no fue algo que se me ocurrió, porque como les digo, durante años yo creí esa enseñanza, pero me he dado cuenta que esta enseñanza es diabólica, es satánica. No podemos aceptar esta enseñanza. Creer esta enseñanza es como creer que Jesús tenía privilegios, tenía influencia en el cielo para poder lograr hacer lo que hizo, poder cumplir toda la ley. Estuviéramos diciendo que, como les digo, que Jesús hizo trampa. Y no es así. Miren, para explicárselo mejor, aquí en Venezuela, en la Cuarta República, se utilizaba una palabra que era tengo palanca, necesito una palanca. Y esto significaba que tengo influencia, necesito una influencia en ese lugar para poder entrar, para poder trabajar, para poder hacer cosas. Y en la Quinta República se utiliza, ese es un enchufado. Enchufado es que tiene un contacto adentro y bueno, ese contacto lo enchufó con el gobierno y por eso tiene privilegios del gobierno. Entonces, creer esto es creer que Jesús era un enchufado, que Jesús era tenía palanca, entonces eso sería algo malo desde el punto de vista espiritual. Entonces es algo que no es aceptable. Espiritualmente eso no es aceptable. Dios no es tramposo. Así que esto no tiene sentido por ningún lado. Eso es para que vayan viendo que lo que les estoy explicando, tratando de explicar lo mejor posible para después entrar con los versículos que fortalecen esto que estoy enseñando hoy. Recordemos que Dios no es tramposo. Dios, Él creó unas leyes, unas normativas, las cuales Él mismo se sujetó a ellas. Entonces Dios no puede hacer trampa. Dios no puede violar las leyes. ¿Por qué? Porque Él está comprometido con su palabra. Por ejemplo, a mí se me hizo fácil creer que Dios era 100% Dios, que Jesús vino a la tierra 100% Dios, 100% hombre, porque
nosotros los humanos siempre queremos las cosas, conseguir las cosas sin esfuerzo, que alguien nos ayude, que alguien nos facilite las cosas. Y creer que Jesús vino 100% Dios, 100% hombre, quiere decir que, bueno, Jehová lo ayudó, Jehová lo apoyó, él tuvo influencias en el cielo y por eso fue que pudo lograr lo que hizo, poder. Y entonces creer esto es restarle, como les decía, importancia al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ese sacrificio tan grandioso que si nos podemos leer la Biblia nos damos cuenta que le costó bastante, porque 3 veces le pidió al Padre que le pasara esa copa y no se la pasó porque se necesitaba que muriera en la cruz. Y esta enseñanza le resta esa importancia de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces vayamos a lo que dice Filipenses. Tome nota de estos versículos porque lo van a ayudar a no dejarse engañar por estas enseñanzas erradas. Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos acá que Jesús no se aferró a su condición de Dios. Aquí nos da la clave de lo que les estoy enseñando. Él se despojó, quiere decir que él dejó de ser Dios. Él bajó del cielo a la tierra, despojándose de su grandeza de Dios. Él no se aferró a que él era Dios. No, porque yo voy a ir para allá si yo soy Dios. No, él no se aferró a eso. Él vino a la tierra 100% hombre. No le reste importancia al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No crea esa enseñanza. Jesús vino 100% hombre y aquí nos lo explica claramente estos versículos. Imagínense que no solamente se despojó de su grandeza de Dios, sino que vino a la tierra a hacerse siervo. Se hizo sirviente de todo el mundo. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, él dijo: yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir a los demás y a dar su vida en rescate por todo el mundo. Entonces, vemos acá que él lo confirma, que él vino como siervo, no como Dios. Es interesante ver que acá dice que él tomando forma de siervo, dice. Se hizo hombre y tomó forma de siervo. Nosotros, en Génesis nos habla que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Así nos formó Dios. Ese fue el primer Adán. El segundo Adán, que es Jesucristo, fue formado, fue de Dios, fue formado a hombre. Tomó la semejanza de hombre, no la semejanza de Dios. Tomó la semejanza del hombre, porque ya él era Dios. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice que Dios decidió tomar la forma de hombre, despojándose de toda grandeza de Dios, de todo lo que él tenía, se despojó de todo. Y cuando ya estaba en la condición de hombre, no solamente se quedó allí, no se enalteció, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Imagínense hasta dónde llegó Jesucristo. ¿Cuánto le costó a Jesús tu salvación? ¿Cuánto le costó a Jesús tu sanidad, tu libertad? Tenemos que ser agradecidos. Mientras que el diablo quiere hacernos creer que Jesús logró vencerlo porque vino 100% Dios,
La Biblia nos dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, y que fue por lo que padeció, que fue coronado en gloria y en honra. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Toda mentira del diablo cae cuando leemos la Biblia, cuando conocemos la verdad. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Creer que Jesús vino 100% Dios es tener una excusa para no esforzarnos a consagrarnos a Dios, para no esforzarnos en orar como Él lo hacía, porque es que orar como Él lo hacía es imposible. Él lo hacía porque era Dios. Esas son las excusas que las personas se ponen. Hay que dejar de poner excusas delante de Dios. Esa enseñanza diabólica que se ha enseñado de que Jesús vino 100% Dios, 100% hombre, es una enseñanza absurda. ¿Por qué es absurda? Porque es imposible que Dios sea tentado. Es imposible. Dios no puede ser tentado. Dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí se cae toda mentira del diablo. Jesús no pudo haber venido 100% Dios, porque en Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Recuerden ese pequeño detalle. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, la tentación no es pecado. La tentación viene a hacernos caer para impedir que Dios nos bendiga. Ese es el concepto de tentación. Anótelo. Ese es un concepto que Dios me dio de la tentación. Es el intento de Satanás en hacernos caer para que Dios no nos pueda bendecir. Aunque Él quiera bendecirnos, no pueda. Dice la palabra de Dios en Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido. Escuchen, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Miren el daño que ocasiona el desconocimiento, la ignorancia. Miren el daño que ocasiona que perezcamos y que Dios se olvide de nuestra descendencia, nuestros hijos, que perdamos el sacerdocio y que comencemos a pasar hambre y que seamos llevados cautivos, que estemos en un cautiverio, que estemos pasando necesidad. El desconocimiento de Dios nos lleva a pasar necesidad. Quiero dejar algo claro, quiero recalcar algo acá. Si Dios fuera venido, como mucha gente ha enseñado durante años, 100% hombre, 100% Dios, esto sería algo ilegal. Porque como les vengo explicando,
Satanás venció a un hombre en el Edén y es un hombre el que tenía que vencer a Satanás, siendo hombre, 100% hombre, no siendo 100% Dios. Entonces recordemos que si Dios fuera hecho trampa al enviar a Jesús 100% Dios, 100% hombre, eso sería algo ilegal, algo injusto. Y la palabra de Dios dice que el trono de Dios está cimentado, es su base. La base es la justicia. Y para ello quiero que leamos en el Salmo 89:14. Salmo 89:14. Tome nota. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es la base, es el cimiento, es donde está fundamentado el trono de Dios. En la justicia y en el juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Acá vemos que si Dios hace trampa, esto sería algo injusto y por ende Dios pudiera perder su trono. ¿Por qué? ¿Cómo va a perder Dios el trono? Claro, si Él incumple una de las leyes que Él mismo estableció, que Él mismo puso, a las cuales Él mismo aceptó sujetarse a ellas, al hacer incumplirlas, al cometer un acto de injusticia, Dios automáticamente tendría que entregar el trono. Y Dios lo haría, porque Dios no es injusto. Por eso es que es imposible que Dios sea injusto, que Dios haga algo ilegal, es imposible, porque Él no va a perder su trono por eso, por una tontería. Eso no lo va a hacer. Hay una regla, hay muchas reglas que Dios estableció en su palabra, pero hoy quiero hablar de una de ellas. Y es la que aparece en Juan capítulo 3, versículo 18. Quiero que entremos por acá con este versículo. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, el que en Jesús cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y todo aquel que lo niega delante de los hombres, Él lo negará delante de su Padre. Eso aparece en Mateo capítulo 10, versículo 33, donde dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Creas o no creas en Jesús, déjame decirte que Jesús es real. Jesús vino y en su primera venida, Él vino por los pecadores. Pero Él va a volver a venir, pero no va a venir por los pecadores. Va a venir por aquellos que decidieron consagrarse a Él, por aquellos que decidieron negarse a sí mismo por amor a Él, aquellos que dejaron su confort con tal de hacer su voluntad. Por ellos es por los cuales va a venir Jesucristo a la tierra. Y aunque duélale a quien le duela, algún día Jesús va a volver. Pero antes que eso pase, pudiera pasar que murieras antes de que Él viniera. Algún día vamos a partir de esta tierra, sea por muerte o sea porque Dios nos levante y nos lleve. De una u otra manera, vamos a partir de esta tierra. Y lo interesante es, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasará conmigo después que muera? ¿Para dónde voy a ir? ¿No te has preguntado eso? La Biblia nos habla de esta verdad. La Biblia nos explica
para dónde vamos a ir. La Biblia nos habla del cielo y del infierno. Y el alma tuya y mía va a ir para uno de estos dos lugares. No es que va a estar en un término medio, no. El alma no va a estar, no, bueno, como este no creía ni en Dios ni en el diablo, este va a estar en término medio, negativo. Eso no es así. O vas para el cielo o vas para el infierno. Así de sencillo. Y la Biblia nos explica qué debemos y qué no debemos hacer para heredar el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que no tenemos excusa delante de Dios. No, ni tú ni yo tenemos excusa delante de Dios para decir, no, es que yo no pude leer la Biblia. Ahorita la Biblia está en audio, pero pon que no tengas un teléfono para escuchar la Biblia. No tienes excusa, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, Dios escribiría la ley en nuestro corazón. En nuestro corazón ya está escrita la ley de Dios. O sea, no tenemos excusa. Por eso es que nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que pasa es que cuando ya vamos creciendo, comenzamos a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y allí es donde comenzamos a meternos en problemas con Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí está claro, Dios la escribirá en la mente y en el corazón. Por eso es que vemos que los niños, aunque nunca han leído una Biblia, ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es más, cuando mi hijo, que tiene 2 años, hace algo malo, él agarra y se esconde cuando va a hacer algo malo. Por eso cuando yo lo veo que agarra algo y se va por allá a esconderse, yo digo, hay que ir a hacer, y me pongo a ver qué va a hacer. Y cuando veo es algo que tomó de la hermanita, algo que agarró de la mamá, algo que está así, va a ser un desastre allí, pues. Entonces se fue solo para hacer ese desastre. Así muchas veces somos nosotros. Nos escondemos de Dios creyendo que no nos están viendo. Y Dios nos está viendo. Así que debemos tener cuidado. Vayamos a lo que nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Miren, nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios se nos ha mostrado, se nos ha hecho visible en el entorno, en todo lo que vemos. Por eso es que les dije hace un momento, les dije que todo lo creado es de Dios. Todo. Y cuando digo todo es todo. Hasta lo que usted crea que no fue que no es de Dios, es creado por Dios. Y todo fue creado para glorificar el nombre de Dios. Pero Satanás se ha valido de engañar nuestra mente para que nosotros dejemos de glorificar, dejemos de honrar a Dios por medio de todas esas cosas creadas. La tecnología, dice la palabra de Dios, que en estos tiempos aumentará. Y es lo que estamos viendo, aumentará. Por eso es que les digo, el internet no es del diablo, el internet es de Dios. Que el diablo lo utiliza para dañar las mentes, para hacer cosas terribles. Si es verdad, no es mentira, ¿cómo voy a ocultar eso? No lo puedo ocultar. Pero usted y yo estamos
para utilizar el Internet de manera correcta. ¿Ok? Y vemos que estamos viviendo unos tiempos bastante fuertes y la cosa se va a poner cada vez más fuerte. Porque dice la palabra de Dios en Mateo 24, dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y es allí donde está el problema, que el amor se enfríe. Y por eso cada vez se nos hace más fácil creer las mentiras del diablo para acomodarlas a nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia. Si es la primera vez que escuchas esto, si es la primera vez que escuchas hablar de Jesús, suscríbete, deja tu comentario y me gustaría bastante saber tu nombre, deja tu número, a ver si te contactamos y de qué ciudad eres. Y bueno, de verdad, si puedes compartir el video con otros, compártelo. Esta información que he dado el día de hoy, de verdad que va a ayudar a muchas personas. Es más, si tu pastor ha enseñado eso en algún momento, envíale el link para que él lo vea, para que él corrija, para que él se dé cuenta el error donde ha caído. No vamos a decir que fue con mala intención, porque no creo que ningún pastor haya enseñado esto con mala intención. Me imagino que lo hicieron de una manera bastante noble, bastante pensando que eso era verdad. Pero en realidad no es verdad. Jesús no vino a la tierra 100% Dios, 100% hombre. Él vino a la tierra 100% hombre. Y ya es tiempo de que dejemos las excusas delante de Dios. Dejemos de excusarnos y comencemos a cumplir lo que Dios ha mandado. Salir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si Jesús se despojó de su grandeza, se despojó de ser Dios y se hizo hombre para morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí, ¿qué es para nosotros dejar la comodidad de la casa y salir a hablarle a las personas de lo maravilloso, de lo hermoso, de lo grandioso, de lo fabuloso que es Jesucristo? ¿Qué te cuesta? Conozco muchas personas que se la pasan, desde que los conozco, se levantan viendo prédica, se acuestan viendo prédica, se levantan adorando a Dios, viendo prédica, leyendo la Biblia. Pero ¿de qué te sirve engordarte tanto si no eres capaz de salir a evangelizar? ¿Para qué estás aprendiendo tanto de la palabra de Dios si cuando partas de esta tierra, eso que aprendiste no te va a servir? Eso que estás aprendiendo es para ponerlo en práctica aquí en la tierra. Es para que salga y enseñes a los demás. No te engordes, no te apacientes a ti mismo con esas enseñanzas. No estoy diciendo que está mal ver enseñanzas por internet. No, de hecho yo lo hago. Ustedes están viendo que yo hago eso. Pero no es más importante esta enseñanza por internet o cualquier otra prédica por internet que el congregarse, que el ir a la iglesia, que salir a evangelizar. O sea, el ver video no es más importante que salir a evangelizar. Salir a evangelizar es más importante, más provechoso para el reino de Dios que ver una prédica por internet. Porque ya tú estás convertido, ya tú eres cristiano. Esa prédica sí es verdad, te fortalece, te sube el ánimo, te ayuda. Pero si no estás saliendo a evangelizar, no estás haciendo nada. Eso que aprendes, dáselo a los demás. Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Dejemos de ser esta generación, este mundo se ha vuelto egoísta. Y eso se debe a que el tiempo se está acelerando, a que la segunda venida de Jesús está cerca. Jesús, su segunda venida está cerca.
Y eso, ¿por qué puedo notarlo? Porque dice, el amor de muchos se enfriará. Y es eso lo que está pasando. Que el amor de muchos se ha enfriado y por eso no salen a evangelizar. Eso es lo que está pasando. No me digas que amas a Dios si no eres capaz de salir a evangelizar. No me digas sí, yo amo a Dios y eres incapaz de salir a llevarle la palabra a alguien que lo necesite. No se puede. Miren, Pedro, cuando negó a Jesús, Jesús se le aparece. Jesús lo busca, después que lo negó, Jesús resucita y se le aparece a Pedro. Y 3 veces le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Jesús le dice, si eso es verdad, bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Ya sabes, apacienta mis ovejas. Hoy, Dios te dice, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas? ¿Me amas lo suficiente? ¿Qué serías capaz de dejar por amor a mí? ¿Qué serías capaz de hacer por amor a Jesús? ¿Qué serías capaz de dar por Jesús? Ahora te digo, ¿lo amas? ¿Amas a Jesús? ¿O vas a ser como el joven rico que se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, le nombra los mandamientos. Bueno, honra a padre y madre, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, etcétera, le dice. A mí me llama mucho la atención ese pasaje porque Jesús le nombra la ley que él cumple. Porque si ustedes se ponen a ver la respuesta del joven rico, le dice, sí, todo eso yo lo hago. Jesús no le dijo lo que él no hacía, sino que le dijo, bueno, haz esto, haz lo otro. Y él le dijo, yo todo eso lo hago, ajá. Pero ahí es donde le va a decir lo que él no estaba haciendo. Pero ahora solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Porque aunque él decía que cumplía toda la ley, él estaba fallando al primer mandamiento. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes. Tienes que amar al Señor. Y el dinero, para ese joven rico, se había vuelto más importante que Dios. Él cumplía las leyes, pero no cumplía el más importante, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, esto se lo dejo allí para que ustedes lo estén ahí analizando. Y bueno, de verdad que estamos llegando al final. Estamos llegando al final del programa. De verdad que ha sido bastante gustoso este programa. Me gustó muchísimo. A mí particularmente. Espero que a usted le haya gustado también. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, que todas las semanas estamos subiendo videos que te van a ayudar, videos que te van a motivar, y no solamente motivar, sino a confrontar con eso malo que de repente estamos haciendo y no nos hemos dado cuenta, como por ejemplo el no evangelizar. Hoy la confrontación fue al no evangelizar. Y bueno, y la enseñanza estuvo enfocada en Jesús, en que Jesús vino 100% hombre, no 100% Dios. Así que esto ha sido todo. Que Dios te bendiga grandemente. Te espero la próxima semana. Así que suscríbete. Esto se llama La Cápsula a otro nivel. Chao. Se les quiere. Dios me los bendiga.